Muchísimas gracias nuevamente a Bioeconomic por permitirnos participar en este tipo de jornadas. Yo creo que este tipo de jornadas divulgativas en colegios profesionales que llevan bastante tiempo ya realizando y que son súper fructíferas para poder intercambiar conocimiento, ¿no?, entre profesionales. En este caso en concreto, dentro de la jornada de climatización, calefacción, refrigeración y ventilación del día de hoy, nosotros vamos a centrarnos en hablaros sobre los sistemas de calefacción y refrigeración mediante superficies radiantes. Va a venir fantásticamente bien porque los compañeros anteriores de Sieber, de Daikin, creo recordar, de Eurofred, la compañera que acaba de comentar el tema del control, de Airzone, bueno, pues estamos bastante cosidos, ¿no?, a la hora de hablaros de diferentes tipos de aplicaciones, pero con un mismo nexo de unión. En primer lugar, simplemente presentaros a la corporación, que estoy convencido de que muchos de vosotros la conoceréis. Uponor es una multinacional de origen finlandesa. La sede corporativa se encuentra en Finlandia. Somos una empresa cotizada. Cotizamos dentro de los 30 valores tecnológicos más importantes de la bolsa finlandesa y tenemos presencia en 3 grandes continentes: continente oceánico, América y continente europeo. Sobre todo en el continente europeo y americano es donde están repartidas las más de 20 fábricas que tenemos propias, porque somos fabricante y comercializador de soluciones para y por Uponor. En cuanto al tipo de portfolio de soluciones que actualmente tenemos disponibles en el mercado, las diferenciaríamos en 3 tipos. Un primer segmento dedicado al suministro y abastecimiento de agua, desde la tubería de conducción de gran dimensión para obra civil hasta la tubería que se encuentra introducida en el interior del edificio para el suministro y abastecimiento, como os comentaba, de agua fría sanitaria, agua caliente sanitaria o cualquier tipo de aplicación como redes de distrito mediante tubería preaislada. Por otro lado, otra división de climatización en el que están inverso el fabuloso mundo de las superficies radiantes, suelos, techos, paredes, termoactivación de estructuras, forjados, termoactivación de estructuras en contacto con el terreno y la geotermia. Además de los sistemas de regulación y control integrales 360 de estos sistemas de climatización. Y por otro lado, la división de infraestructuras. Para entrar ya en materia, en lo que nos ocupa en la jornada de hoy, además viene fantásticamente bien tirada porque el resto de contertulios, de compañeros, han ido muy bien además introduciéndolo. Yo os diría que esto es básico. Estamos hablando en esta jornada, el objetivo es hablaros de soluciones que sean, desde el punto de vista del confort térmico, eficientes para el cumplimiento de la climatización y ventilación de edificios. En este sentido, a nosotros nos gusta significar siempre que el objetivo fundamental de introducir instalaciones en un edificio es proporcionar confort. Confort térmico, confort visual, iluminación, accesibilidad, confort acústico. En nuestro caso, en concreto, la jornada lo que nos ocupa, confort térmico. Entonces, si el objetivo es el confort térmico, y después determinaremos a través de qué tipos de equipos conseguimos ese confort térmico, los edificios actuales tienen que ser, desde el punto de vista energético, mucho más eficientes, es decir, necesitar hacer uso de menos cantidad de energía transformada para conseguir ese confort térmico, pero ni que decir tiene que los parámetros de confort térmico tienen que ser muy superiores a los edificios que construíamos pues anterior a Código Técnico de Edificación o anterior a RITE, ¿no?, del 98. Con este objetivo claro, definiríamos a las soluciones de climatización como, mediante superficies radiantes, como pues una serie de entramados de tuberías que se encuentran embebidas en diferentes tipos de paramentos: el suelo, el techo, las paredes o incluso la propia estructura del edificio, ¿no? Hablamos de sistemas de forjados activos o TAPS. Dentro de este tipo de aplicaciones, afortunadamente, además de otros estándares europeos, tuvimos la oportunidad de colaborar en el año, durante 2 años, pero que vio la luz en el año 2019, el documento técnico sobre sistemas de climatización mediante superficies radiantes. Este documento fue desarrollado por ATECIR, la Asociación Técnica Española de
climatización y refrigeración, y Uponor, como podéis ver, bueno, en los autores pudo colaborar activamente. Creemos que es un documento fantástico, y para todos aquellos arquitectos profesionales que queráis entrar en profundidad en el fantástico mundo de la climatización radiante, bueno, pues lo tenéis a vuestra disposición a través de la página de ATECIR. Cuando hablamos de confort térmico en mayúsculas porque los sistemas de climatización mediante superficies radiantes empezaron a estandarizarse en el centro de Europa y los países nórdicos, y de ahí han ido calando dentro del mercado del sur de Europa, pues a base de proporcionar confort térmico. El cliente que veía el fenómeno del confort térmico de estos sistemas, pues no quería cambiarlo. De hecho, era paradójico pensar en que clientes centroeuropeos y nórdicos, cuando compraban una segunda residencia en España, en sitios, como podréis imaginar, súper fríos, como puede ser la costa mediterránea, Baleares, Valencia o las Islas Canarias o el sur de Portugal, nos pedía suelo radiante, ¿no? Bueno, lo pedían no lógicamente porque fueran a pasar frío en sus viviendas, sino por la proporción del confort térmico que es capaz de conseguir este tipo de sistema, que ha permitido que sea ahora mismo casi estándar, ¿no? en nueva edificación residencial en España. Esa homogeneidad, ese confort térmico se consigue porque la temperatura es distribuida de forma homogénea a lo largo de todo el suelo o de todo el techo, de todo el forjado, porque esto hace que no haya una estratificación, o la reducción de estratificación es gigantesquísima. Se cede o se disipa el calor a través de esas superficies que se utilizan como intercambiador térmico. Muy, muy importante, por favor, a nivel profesional, vosotros arquitectos profesionales de las instalaciones y de la edificación, cuando hablemos de superficies radiantes, no hablemos de sistemas de refrescamiento. Los sistemas termodinámicos calefactan y refrigeran, no refrescan. El frescor lo proporciona, es una sensación térmica, no un sistema termodinámico que nos puede proporcionar, por ejemplo, en los meses de verano que ahora vengan, pues tomar un refresco bien fresquito, ¿no?, en la playa. Los sistemas de climatización calefactan y refrigeran. En este caso en concreto, conseguimos vencer carga sensible para proporcionar ambientes estables. Desde el punto de vista arquitectónico se han estandarizado también porque proporcionan libertad de espacio. Es decir, los elementos, al quedar el sistema integrado en las propias superficies, suelo, techo, paredes, no hay elementos que ocupen de la superficie en el interior de los recintos que queramos climatizar. Y la última parte, que sería la de la eficiencia energética. Confort, libertad de espacio y también eficiencia energética. ¿Por qué? Porque son sistemas que permiten, al tener mucha superficie de intercambio térmico, trabajar a baja temperatura en calefacción y alta temperatura en refrigeración. Aquí tenéis la imagen del rendimiento. Esto es un gráfico sacado a través de la Federación de Fabricantes de Equipos de Calefacción, los fabricantes de calderas de condensación, que dicen que el rendimiento de una caldera de condensación en modo calefacción pues depende de la temperatura a la que yo tenga que calentar el agua. Como veis en el gráfico, cuanta menor es la temperatura a la que yo caliento el agua, mayor es el rendimiento de los equipos. Bueno, pues el máximo rendimiento de la fuente de producción se consigue trabajando con un sistema que trabaja a baja temperatura en calefacción como un emisor radiante. Esto con un elemento terminal como un radiador de aluminio, de fundición o un fan coil no podría ocurrir nunca. Esto, pues ya que están los amigos de Eurofred que tienen fantásticos productos para estas alternativas, y los amigos de Daikin, bueno, pues esto está sacado de AFEC, de la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización. Esto vendría a ser el rendimiento medio, tirando una fotografía en Madrid a 0 grados exteriores, de un equipo bomba de calor aire-agua de tipo aerotérmico, con una temperatura exterior de 0 grados centígrados, ¿no? Bueno, pues lo que os muestra el gráfico es que la aerotermia aire-agua es tan eficiente cuanto menos sea la temperatura a la que tenga que impulsar agua. De hecho, como veréis, impulsando agua a unos 35-36 grados con un salto térmico de 5 grados, pues se alcanzan lógicamente rendimientos de un 3,5, un 3,6. Estaríamos hablando de rendimientos instantáneos con una temperatura exterior relativamente ya baja, pero unos rendimientos que harían que esa aerotermia, esa producción con el suelo radiante, fueran un sistema contemplado como fuente de energía renovable. Esto sabéis que ocurre cuando los equipos de producción obtienen rendimientos superiores a 2,5. Este es el mismo gráfico, mejor dicho,
simula lo mismo, pero del comportamiento que tendría la máquina en modo de refrigeración. Temperatura exterior 35 grados, impulsando agua a 15 grados. Bueno, pues impulsando agua a 15 grados, veis que igual nos metemos en rendimientos de 3,5. Que lógicamente cuando la temperatura sea 34 o 33 o 30, pues el rendimiento irá aumentando, lógicamente. En cualquier caso, lo que os quería mostrar es que las fuentes de producción con elementos terminales, como sistema conjunto, son capaces de obtener grandes rendimientos y en el caso en concreto de la aerotermia, de la bomba de calor aerotérmica de tipo aire-agua, es capaz de obtener fantásticos rendimientos que proporcionan el poder trabajar en franjas de energía o consideración de energía renovable. Además, como arquitectos, os invitamos a que tengáis en cuenta que cuando integráis superficies radiantes en vuestros proyectos, como es necesario sobre la tubería o bajo la tubería, en función de si es un techo o un suelo, el integrar un elemento portatubos que aísle térmicamente, estáis mejorando la envolvente del edificio en el caso de que esos cerramientos, esa superficie en la que integramos el suelo, forme parte de la envolvente del edificio. Por ejemplo, me viene a la cabeza un colegio de 2.000 metros cuadrados en planta baja. Pues esos 2.000 metros cuadrados adicionalmente tendrán un panel portatubos que aportará una resistencia térmica adicional que tendré que sumar para obtener una transmitancia total. Por favor, tenedlo en cuenta en esos proyectos, en vuestros proyectos, porque no los tenéis en cuenta y desde el punto de vista arquitectónico estáis mejorando la envolvente, en el caso de que el sistema radiante forme parte de la envolvente. Y además, adicionalmente, con nuestros paneles de portatuberías se están cumpliendo las obligatoriedades en lo dispuesto en el documento técnico de la edificación en la parte de ruido de impacto. No será necesario colocar ningún tipo de lámina antiimpacto porque el propio elemento portatubos que ofrece esos requerimientos de resistencia térmica, además, también ofrece las ventajas sobre el aislamiento acústico. Habrá que mirar en función de todas las soluciones que tenemos a vuestra disposición. Os hemos puesto también, para que podáis ojear después tranquilamente de la intervención cuando se os manden las presentaciones, una simplificación de los diferentes tipos de soluciones radiantes por suelo, por paredes o por techo y cuáles son las capacidades, densidad de flujo térmico en vatios metro cuadrado máximas y mínimas que se consiguen tanto en modo refrigeración como en modo calefacción. Como podréis ver, es mucho más eficiente calentar desde el suelo y enfriar desde el techo. Pero también es verdad que hay que elegir una única solución. Y por eso nosotros siempre os decimos que se haga un muy buen estudio de la demanda térmica anual, estacional en calefacción y en refrigeración, y en función de ella y de la geometría de la vivienda y del tipo de vivienda, de la clase de viviendas, si son viviendas en altura, si son viviendas unifamiliares, seleccionar, o si son terciarios, elegir una u otra superficie. Tenemos sistemas de suelo radiante disponibles tanto para nueva obra con diferentes tipos de sistemas como para, por ejemplo, reforma, ¿no? Que permiten, es un sistema que tenemos específico que se llama Uponor Mini con tubería capilar que permite integrar un sistema radiante en tan solo 15 milímetros, 1,5 centímetros. Incluso sistemas sin mortero seco a través de un difusor de aluminio, como veis en la imagen inferior derecha, en la que el difusor de aluminio es el elemento de intercambio térmico. También muy importante, por favor, que todas las conducciones, todas las tuberías que utilicéis plásticas en circuitos cerrados, como es el caso del suelo radiante, tengáis la precaución de pedir a cualquier fabricante la certificación sobre barrera antidifusión de oxígeno de la tubería. Si la tubería no tiene barrera antidifusión de oxígeno, tendréis problemas de corrosión y oxidación a lo largo del tiempo. Las tuberías plásticas tienen que tener barrera antidifusión de oxígeno para que de forma prolongada a lo largo del tiempo el agua no se oxigene y por tanto no deterioren las partes metálicas de la instalación. Ni que decir tiene que todas nuestras soluciones lo tienen. Israel, disculpa, ya estoy terminando, por favor. ¿Sí? Vamos allá. Bueno, esto comentaba la compañera de Irzone, la potencia sin control no sirve de nada. Cualquier sistema de climatización, en él es fundamental los sistemas de regulación y control termostáticos. Tenemos sistemas integrales 360 que permiten manejar a través de una aplicación
cualquier tipo de periférico de climatización, desde la fuente de producción, los sistemas radiantes con algoritmos inerciales y los sistemas adicionales, como pueden ser los sistemas de recuperación de calor de doble flujo, de ventilación con recuperación de calor de doble flujo, un fan coil, un split o cualquier elemento adicional. Sistemas de techo radiante, termoactivación de estructuras que cada vez se montan más y ya para finalizar, pues una serie de obras de referencia de los últimos 2-3 años que os muestran, por ejemplo, en este caso Arroyo Bodonal, 85 viviendas, cooperativa de viviendas con una certificación LEED Platinum, geotermia Uponor, suelo radiante Uponor, frío-calor, edificio de oficinas DIDOM para los arquitectos, 5.500 metros cuadrados termoactivos con soluciones de forjados activos Uponor, edificio de consumo de energía casi nulo, Centro Cultural y Teatro de Audicio y Larde. Todas estas obras, al estar en Madrid, seguramente podréis visitarlas, ¿no? Los asistentes desde el CUAM, cuando el COVID nos lo permita. La Fiscalía de Madrid está, bueno, a lo mejor visitarla no tanto. La sede corporativa de Vía Cerere es top 3 de las promotoras residenciales españolas, top 3 en número de promociones. Actualmente tiene como 55 promociones activas. Bueno, sus nuevas oficinas ubicadas en Conde de Casal, antiguas cocheras sur de autobuses, pues tienen termoactivas todas las estructuras del edificio y hacen uso de la geotermia. El restaurante Sade, el antiguo Jockey, que desde hace un año está ya en uso operativo, enfrente del Ministerio del Interior, geotermia con sistemas radiantes frío-calor, edificio Ágora en la Ciudad de las Artes y Valencia, Torre Peli, edificio emblemático en Sevilla, bueno, Mercado de San Antoni, Universidad de Aveiro, Centro, Aeropuerto de Bangkok, Aeropuerto de Beijing, en definitiva, que tenéis a vuestra disposición todas estas obras de referencia y que estamos y estaremos encantadísimos de que os pongáis en contacto con nosotros. Os dejo ahí mi email, israel.ortega@uponor.com, soy el director técnico de la empresa, para ayudaros a crecer, a hacer crecer vuestros proyectos, ayudando a estudiarlos desde el principio hasta el final. Muchas gracias y buenas tardes.